Dale. Estamos con Patricio Lons para Encuentro Itinerante, un historiador hispanista. Realmente un placer y un lujo grande que me doy en poder charlar con él. Le agradezco a Camila y a Tomás por esta posibilidad. Bueno, Patricio es un vergel de claridad y conocimiento. Lo pueden seguir en su canal Historia con Patricio Lons o en su portal patriciolons.com. Bueno, sin más preámbulo, nos metemos en la charla. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? Mi portal ahora es www.comunidadhispanista.com. Ahí. El Perfecto. otro creo que, como lo manejan, todo eso creo que desapareció. Pero bueno, Bernardo, es un gusto charlar contigo, me alegra mucho. ¿Cómo se llama la institución de ustedes? Encuentro Itinerante es el canal. Bueno, hace poco más de un año que están con entrevistas, están haciendo eventos y bueno, es la segunda oportunidad que me convocan para una charla y yo tenía de hace tiempo ganas de charlar con vos. Accediste muy amablemente, tuvimos unas hermosas charlas telefónicas previas y bueno, tengo algunas preguntas para hacerte y Dale. bueno, y muchas ganas de escucharte. Bueno, Patricio, ¿qué éramos antes? Porque esto de Argentina tiene 200 años, no más. Antes de eso, ¿qué éramos? En realidad, uno tiene que tener mayor conciencia de la civilización, porque como Estado marca, como si fuéramos una gaseosa, y República Argentina es desde la presidencia de Derqui, más o menos 1861, por ahí. ¿Sí? Eh, antes Confederación Argentina, antes Provincias Unidas del Río de la Plata, antes Virreinato del Río de la Plata, entre 1776 y 1816, y antes Virreinato del Perú, o Reino del Perú, que era uno de los tantos reinos de la Corona de Castilla, ¿no es cierto? Si vos te fijás, por ejemplo, la partida de bautismo de Manuel Belgrano, antes, digamos, los registros civiles no existían, eran las Claro. parroquias. Dice Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nació en la ciudad de La Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires, Reino del Perú, porque él nace en 1770, 6 años antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Una familia de origen italiano, de Oneglia. Y antes, desde 1492 en América, se empiezan a crear muy, muy lentamente, digamos, los distintos reinos españoles en América. Entonces, a veces me parece una barbaridad cuando dicen el 11 de octubre, último día de la libertad, y que el día 12 de octubre a los indios de Alaska, a los Sioux o a los Araucanos, no les cambió nada la vida, porque no se encontró con los taínos. Sí, vos te imaginás que los jíbaros se enteraron siglos después, ¿viste? De que hay un señor que se llamó Colón, que anduvo por acá. Y además se encontró con un grupo reducido, ¿no? De indios taínos que Estamos, estamos con algunos pocos hombres. problemitas. Ahí, no te escucho, a ver. A ver, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. Yo voy a poner el volumen máximo. No, te decía, él se encontró con apenas un grupo de indios taínos, y le llamaba la atención que había muchos hombres y muchas mujeres y pocos hombres. Me preguntó por qué. Había unos indios que, bueno, se llamaban caribes. Te imaginas que todo esto con un gran esfuerzo para entenderse, ¿no? Bueno, Eh, que nos atacan, que se comen a nuestros hijos, ¿no es cierto? Que eran unos indios de la zona del Orinoco, por ahí de lo que hoy es Venezuela, ¿no? Y bueno, obviamente los organizó para estarse y terminaron acabando con con los caribes, pero eso no es un genocidio, eran indios muy agresivos y estos indios se habían hecho amigos de Colón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué éramos los argentinos? Los argentinos éramos una parte de la monarquía, lo que podría llamarse monarquía católica española, porque nunca se llamó imperio español. Y esa monarquía implicaba que éramos un país desde la Patagonia hasta lo que hoy son los estados de California, Texas, Alabama, Florida, en Estados Unidos,
Y desde Filipinas hasta Madrid, pero podemos decir hasta el Reino de Nápoles o Sicilia, que era también la Casa de Borbón, que estaba entroncada directamente con la Casa de Borbón de España, ¿no? Entonces, formaba como una cruz y además formaba el mediocampo en el planiferio. Entonces, con lo cual tenía un poder geopolítico muy importante. Yo soy muy futbolero, ¿viste? Pero que sean de fútbol es el mediocampo muy importante porque te permite apoyar la defensa y apoyar el ataque, ¿no es cierto? Cuando el mediocampo es un flan, se te meten por todos lados. Sí, sí. Entonces, bueno, ves que vos sabes más, me lo podés corroborar. Y si éramos un país tan grande, yo me acuerdo una vez viendo unas monedas antiguas, que eran de la República, pero antiguas de cobre, pregunté, ¿y pero qué éramos antes? Sí. Y teníamos alguna moneda, y ahí descubrí el de ahora. Acá en Argentina, el primero que sacó el tema fue Julio Carlos González, cuando habló de la onza castellana de plata, o real de A8, o peso español, o peso duro. Entonces tenemos una moneda común de acá, México, que se llama Nueva España, pero México llegaba hasta California. ¿Te acuerdas la serie del Zorro? El Zorro vive en Los Ángeles, California, y él decía, había de España, y usaba la bandera roja igual, de española. Así que éramos un país muy poderoso, que llegaba hasta Filipinas, y por lo tanto teníamos un comercio entroncado con Asia. Y ese país común, con una moneda poderosa, con una lengua franca, que era el castellano o español, el castellano al cual los indios le van agregando palabras. Entonces convierte al castellano en español. La gramática original es la gramática castellana de Antonio de Nebrija, pero se convierte en español al agregarle palabras, que yo, por ejemplo, del náhuatl hay miles de palabras. Chocolate, por ejemplo, ¿cierto? Claro, sí. Náhuatl. Canoas también, que son palabras amerindias. Las enaguas que usaban nuestras abuelas, bueno, eso son de las palabras aborígenes de Filipinas, ¿no? del tágalo. Los filipinos, que hoy te parecen algo lejano, eran parte de Nueva España, que es México. Y acá en 1806 había una cámara de comercio con Filipinas que manejaba Martín. Que te acuerdas que la de Buenos Aires lo quiere convencer porque querían conocer las rutas navieras. Y Alza ganó, lo enfrenta a Bedford, le hace la guerra, lucha en la reconquista y en la defensa de Buenos Aires. Y bueno, cuando viene la Revolución de Mayo, que fue apoyada por los ingleses como peaje dijeron, queremos la cabeza de Liniers y de Martín de Alza, de Felipe Centenache, de todos los héroes que habían luchado contra ellos, ¿no? Del obispo de Buenos Aires, Benito Lué, ese no lo ahorcan, ese lo envenenan 1 o 2 años después. Y esa civilización común, con una moneda común y un idioma común y un gobernante común, que era el rey, que se apersonaba en América por medio de los virreyes, que por lo general eran elegidos de una escuela de administración, eran muy exigentes. Si vos tomás las administraciones virreinales, y es raro encontrar algún hecho de corrupción. Lo puedes encontrar en personas, cajas de impuestos de alguna región, por ejemplo, se puede llegar a encontrar algo de corrupción. Pero algo que me llama la atención, vos tomás toda la corrupción de los 3 siglos del Imperio Español en América, toda junta a lo largo de todo el continente, y debe equivaler a la corrupción de un periodo de gobierno de algún intendente acá de Buenos Aires. Y yo diría que posiblemente menos. Y además, era raro que terminasen impunes. Por lo general, la corrupción terminaba castigada. Se cuenta algunos impunes que de acá se fugaron, que se tuvieron que ir a Chile, de Chile a Perú, porque en cada lugar que llegaban había ya una orden de restricción sobre ellos, y esos pobres tipos anduvieron perdidos por todo el Imperio Español, hasta saberlo determinado, habrán llegado también. Si sobrevivieron, habrán terminado en algún lugar, en un pueblito perdido de Estados Unidos, ¿viste? Sí. Comiendo con los papás, porque la persecución sobre la deshonestidad era muy... Y esa civilización común, que además de lengua común, gobernante común, moneda común, un mercado común, viste que hoy se habla mucho de la ruta de la seda, ¿no? La ruta china, pero esa ruta la manejábamos nosotros, porque la economía de China era complementaria con la de las Españas americanas, o la América española o Hispanoamérica. A mí no me gusta el término Latinoamérica, es cerrado, y lo pusieron los franceses para... Sí, los franceses, es un término que... ¿Y qué trae también? Primero,
la posibilidad de que las lenguas amerindias se pudiesen escribir, porque la mayoría eran ágrafas. Entonces, a partir de, justamente se traslada el sistema de gramática castellana, que era reciente, se había creado en 492 también. Esa gramática, el esquema de gramática se aprovecha para crear la gramática del náhuatl, del quechua, del guaraní. Entonces vos tenés que varias lenguas amerindias pasan a ser lenguas escritas y con gramática, lo cual les permitió enriquecerlas y corregirlas, ¿viste? Porque a veces el náhuatl de una región de lo que hoy es México no era igual el del norte que el sur, ¿no es cierto? Había que ir corrigiendo un poco todo eso. Y además de eso, bueno, nos trae el pensamiento griego, el derecho romano, ¿no? El concepto del Estado, la filosofía griega, que te permite crear realmente pensamiento. Es decir, no había metafísica o filosofía desarrollada en América, eso es un mito, ¿no? Entonces te dice, no, que el amor a la tierra, todo eso, ese es el concepto del telúrico, que los griegos lo habían desarrollado muy bien. Y además porque se plantean que determinado desarrollo del pensamiento incaico en realidad son muy posteriores al descubrimiento, es decir, son cosas un poco como inventadas. Y además las tribus amerindias no tenían concepto de país, no tenían concepto de continente, era una vida muy tribal. Y además España trae, como te decía, lengua, gobierno, religión, filosofía, derecho, trae el cristianismo de Tierra Santa, ¿no? Un poco te quería preguntar que pasaste un poco por encima de lo que conocemos como independencias, y me gustaría que nos cuentes qué se jugaba ahí realmente. Bueno, si vos tomás a cualquier habitante de Buenos Aires o de la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe de Montevideo, o de Montevideo, ¿viste? Como nuestra ciudad de Santísima Trinidad de Puerto Buenos Aires, ahora dicen Cava, un nombre muy lacónico que no dice nada. O tomás un vecino de Santa Fe, de Bogotá, o de Caracas, o de Santiago de Chile, o de Santiago de Cuba, o de Monterrey, o Veracruz, y le preguntabas, ¿usted qué es? Ninguno te hubiese dicho que era cubano, mexicano, colombiano, venezolano, chileno, argentino, uruguayo, no existía eso. Todos te hubiesen dicho lo mismo, soy católico y súbdito del rey. Y eso te permitía manejarte sin ningún tipo de documentación. No era, o sea, vos viajabas de acá a Guatemala y no te reciben como un extranjero, con mucho como un forastero. Era como puede pasar si te vas a vivir de Chubut a Misiones, acá en Argentina, ¿viste? Sí. Y vas a Misiones, los misiones, no, este no es misionero, este es forastero, este vino de Chubut. Pero no tenés que ir con un pasaporte. No, es parte del... Entonces, claro, y nosotros manejábamos todo el comercio asiático. Bueno, te decía, si vos le preguntás a un vecino de esos, o le ponías en duda, por ejemplo, su condición, o le preguntabas, usted no es español, ¿no? Y lo más probable es que se hubiese ofendido. Si vos a San Martín del año 1800 le hubiera dicho, ¿usted dónde nació? En el Virreinato del Río de la Plata, entonces usted no es español. Y lo más probable es que San Martín hubiese sacado el sable y te hubiese cortado en feta, ¿viste? Como si fuera jamón cocido. Lo hubiese hecho. Fíjate que el 80-85% de las batallas en las que San Martín combate, las hizo con uniforme español. Él pelea en 17 batallas bajo uniforme español contra Napoleón, contra los moros, también tiene alguna por ahí. Entonces, la gente acá se sentía muy identificada con la pertenencia al imperio más poderoso del mundo, que era el imperio español. Y a punto tal que, vos fíjate que cuando se producen las invasiones inglesas, ¿qué gritaba la gente mientras le disparaba a los ingleses, le tiraba agua caliente, o a algunos ricos le tiraba aceite? Ninguno gritaba, vamos a Argentina, vamos a ganar, que esta barra quilombera, porque no existía. Todos gritaban viva el rey, y un grito de guerra español que viene de 1212, la batalla naval de Tolosa, que es Santiago y Sierra, España. Es Santiago por el apóstol Santiago, que es el primero que llega a España, ¿no? Con el cristianismo. Entonces, Santiago y Sierra, España. Y ese es el grito de guerra. Y cuando se produce el combate de Perdriel, en la zona que hoy en el Gran Buenos Aires, creo que es en la zona entre Villa Ballester o Partido San Martín, no sé si te ubicás.
Sí, 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 Por sí. ahí se produjo el debate entre los 700 gauchos que se juntaron, gente valiente, eh, sin formación militar, lo cual les complicó porque no sabían cómo operar contra los ingleses, y se enfrentan al regimiento de Highlanders. Y los gauchos cuando atacan, atacan al grito de Santiago y Sierra España, que Belfort se da cuenta que el jinete criollo era muy bueno, entonces los hace abroquelar en cuadros romanos a sus fusileros para aguantar a bayoneta que no se acerquen, ¿no? Para evitar que se acerquen. Y bueno, los gauchos al final se tienen que retirar, rescatan a algunos irlandeses católicos que desertan, que ya los tenían medio apalabrados, y salvo uno que cae prisionero de los ingleses, que luego los ingleses lo matan por torturas, una cosa espantosa. Pero el grito era Santiago y Sierra España, ¿cierto? Y cuando se derrota a los ingleses, gritaban viva el rey. Entonces no había ningún sentimiento de separatismo. Primero porque tenías toda la economía acoplada incluso, es decir, tenías acoplada la civilización, las costumbres religiosas, y después tenías acoplada la economía, porque vos producías algo acá y posiblemente llegaba a Mendoza, y en Mendoza se juntaba con otra cosa que cruzaba Chile, y de Chile se subía a los barcos en Valparaíso, que llegaban hasta el puerto de Callao, luego hasta el puerto de México. De ahí se conformó lo que se llama Galeón de Manila, que llegaba a Filipinas con mercadería. Entonces vos podías producir cueros en algún lugar de acá de lo que hoy es Argentina, y terminaba en el mercado chino. Y de China venían a su vez un montón de productos. De hecho, los chinos empiezan a fabricar productos exclusivamente para América, ¿no es cierto? Y los chinos valoraban mucho nuestra moneda. Bueno, vos tomás, por ejemplo, los informes que hay de los alemanes, de Alexander von Humboldt de 1804, que Humboldt, que era muy antiespañol, incluso además era luterano, tenían mucho desprecio por el catolicismo, ¿no? Que era la identidad imperante acá. Y sin embargo, en su informe dice: no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Un asalariado, dice, por ejemplo, un minero o un granjero en Nueva España, lo que es México, y se gana 4, 6 y hasta 8 veces más que su equivalente alemán o francés o inglés. ¿Cierto? O sea, el nivel de vida era muy superior. Vos tomás, por ejemplo, el nivel de vida en Guatemala, en el año 1800, era superior al nivel de vida en Nueva York del año 1800. En cuanto a salubridad, en cuanto a diseño de ciudad, y en cuanto a un guatemalteco podía llegar a comer carne todos los días. Un neoyorquino, olvídate. Un madrileño no llega a comer carne todos los días. Cada vez que voy a comer carne de vaca y una vez al mes con suerte. Más bien tenías que ser una persona de buen poder adquisitivo en Madrid. Pero acá era común. De ahí que muchos emigraban a las Indias, cuando llegaban a América, en busca de oportunidades, ¿no? Entonces, ese imperio se pierde con yo diría que no es independencia, algo que estamos trabajando muchos historiadores es llamar la secesión. Porque vos para independizarte tenés que haber existido antes como Estado. Y Argentina no es que existe desde Adán y Eva, ¿no es cierto? Existían los virreinatos, pero esos virreinatos fueron creados por España. Entonces, tomar decisiones para construcción de un Estado nuevo era complicado. No podías cambiar la lengua, no podías cambiar la religión, y no podías echar a los europeos, porque parte de los revolucionarios eran origen europeo. San Martín, Belgrano, qué sé yo, eran blancos, ¿no? Güemes era hijo de un funcionario de la institución española, Salta, ¿no? Entonces, Moreno era funcionario del gobierno y además era secretario de la Cámara de Comercio Británica en el Río de la Plata, de la British Commercial Room. Trabajaba, evidentemente, de acuerdo a Sí. los parámetros ingleses. Y, qué sé yo, Castelli y Belgrano eran de origen italiano, y Castelli era regidor del gobierno, que decía ser más o menos como un diputado. Y Belgrano era secretario del consulado nombrado a perpetuidad, que es como ser ministro de Economía, nombrado a perpetuidad por el rey. Entonces, no es que acá la gente no podía llegar, que tenías que venir de la península. No tenés un montón de funcionarios que eran criollos y que llegaban hasta a los más altos cargos. Por ejemplo, el virrey Bertis, virrey del Río de la Plata, que es el que logra el tratado con los indios del sur, de la Patagonia, un tratado que luego los indios lo exigen que se cumpla, porque ellos quieren pelear contra los ingleses en las invasiones.
y era natural de la península de Yucatán, que hoy es México. Sí, la gesta heroica real que, bueno, que fue las invasiones inglesas, ¿no? Donde Liniers tiene un papel fundamental. En qué momento de esta, va mi generación bastante villique en la formación en la escuela histórica, eh, ¿en qué momento se institucionaliza esta cuestión de cambiar el foco al verdadero, eh, digamos, sí, en términos de enemigo que nos pisa la cabeza del fondo de los tiempos, como es el Imperio Británico, a, a este, a esta especie de pastiche que nos hacemos entre hermanos, o usando la palabra de Marcelo Bulo, de este patriotismo de campanario, digamos, Y de bueno, pelear. porque ahí digamos, el otro imperio que nace para contrario al español es el imperio inglés. Pero el imperio inglés, en el fondo, respondía a intereses también financieros y banqueros, ¿no? Y esos intereses que por lo general son más egoístas, vienen de antes, ¿no es cierto? El problema, yo te diría que aparece con Lutero, ¿no? Ustedes ahí en el Sí, norte, en el Báltico, la Liga Hanseática, que era una liga comercial, que comerciaba por el Báltico. Y los tipos querían sacarse dos temas. Uno, eran los límites morales que le ponía la Iglesia Católica a la explotación laboral. Y además porque la Iglesia desarrollaba regiones de campo y con lo cual se aseguraba no solo el mantenimiento de todos los sistemas, hospitales, universidades, escuelas que tenía la Iglesia, manejo de cementerios, sino que se aseguraba también la alimentación de los más desposeídos. Cuando la Iglesia tuvo tierras, de hambre no te llegas a morir. Podías ser humilde, podías ser pobre, podías ser un indigente, pero que yo golpeas un convento y si tengo hambre y te dan de comer, ¿cierto? sí, Y ahora eso impedía la concentración de riqueza en pocas manos. Entonces la Liga Hanseática lo fabrica Martín Lutero. Con Martín Lutero viene el quiebre, lo que se llamaba la Magna Cristiandad, y aparece Europa como concepto, ¿cierto? Y ya en el Tratado de Westfalia se apura más. Y el otro tema que se quería acabar era con el imperio de nuestra moneda, el real de A8, que te dije antes, ¿no? Que era la moneda más poderosa del mundo. Los tipos querían crear un dinero papel, que no tiene valor más que fiduciario, el valor de la confianza en un Estado. La otra era una moneda que tenía valor intrínseco. Entonces, Inglaterra para lograr su hegemonía, el hegemón británico, se propone varias cosas. Una es acabar con el imperio católico más grande de Europa, que era Francia, como su enemigo. ¿Por qué? Y porque en Francia había otros, es decir, hay mucho de mito en la Revolución Francesa. Vos tomás, por ejemplo, toda la obra social de Luis XVI, es una obra enorme, muy avanzada para su tiempo. O sea, había protección para el niño sordomudo, por ejemplo, cosas que aparecieron acá en la legislación tal vez de Perón, ¿viste? O que habrá en su momento propuesto Palacios, pero que luego le impulsa Perón. Pero eso vos lo tenías en el siglo, lo tenías casi 200 años antes, en Francia. Hay un poco de mito cinematográfico, ¿es cierto? Por las pelucas y todo ese vestido, el lujo de Versalles. Pero tiene que ver también con el concepto de la época, ¿no? Vos tenías que demostrar poder ante naciones adversas, entonces tenías que hacerte un palacio enorme, ¿viste? Pero era un concepto como hoy, qué sé yo, mostrarías misiles intercontinentales, ¿viste? Sale el líder de Norcorea, hace el desfile y desfilan camiones con misiles, ¿viste? Bueno, en aquel momento no, vos mostras un palacio. Porque era muestra también de solvencia económica. Digo, no te metas conmigo porque yo tengo plata para pagar un ejército completo, ¿viste? Y, el otro enemigo de Inglaterra era también por la fe, porque el anglicanismo genera ese problema. El anglicanismo, que como hijo del luteranismo, es la concentración en pocas manos. Entonces, en Inglaterra también a la iglesia le quitan el manejo de los hospitales, las escuelas, universidades, campo, etcétera, y viene una hambruna, pobreza y una disminución en la formación intelectual, ¿cierto? Se reduce la educación. Y entonces el otro tema era el imperio católico más grande del mundo fuera de Europa, que era España.
Entonces, ¿y cómo había que hacerlo? Y había que meterles contrabando, ¿no? Te había que convencer acá a las burguesías criollas en toda América para decir, mira, comprame a mí que te vendo más barato, te compro todos los cueros, te los pago mejor. No debe haber sido muy Pero, difícil. pero ¿por qué era más barato los productos británicos? Porque cuando salían los galeones españoles, los ingleses tiraban por piratas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacía España? Está claro que en las batallas navales, por lo general, el 90%, 99% de las victorias fueron españolas. Los ingleses ganan en el mar, en el cine. Película, viste, de pirata, el pirata inglés que derrota al buque español y los españoles lo muestran como medio tarado. Pero los datos que hay son absolutamente al revés. Las victorias navales de España contra Inglaterra son feroces. Pero claro, eso implicaba que vos mandabas un convoy de galeones de carga y los tenías que mandar con una escolta de buque de guerra. Eso vos lo tenés que pagar, ¿cierto? Entonces vos encarecías cualquier producto, se duplicaba su costo con respecto a los productos ingleses. Sí. Entonces, claro, de esa manera, es como, no sé, tiene una panadería y es muy cara. ¿Por qué? Bueno, porque los panaderos competidores lo asaltan una vez al mes. Entonces el tipo tiene que reponer la mercadería todos los meses. Bueno, entonces, su pan es muy caro. Bueno, pero hay una competencia desleal. Entonces los ingleses empiezan a crear logias de poder, logias masónicas en toda América y atentar a la burguesía. Y esa burguesía ya medio como que se había olvidado que el principio fundacional de la América Española era la evangelización de los indios. También hay un mito con el tema de los supuestos genocidios. El otro día en Venezuela dijeron que España mató 160 millones de indios, lo cual es un absurdo porque ni siquiera había. Cuando llega Colón a América se calcula que en todo el continente, de Alaska hasta la Patagonia, habría unos 13, 14, como mucho 15 millones de indios. Y sí hubo muertos por el choque virósico. Cuando se encuentran poblaciones de dos continentes distintos, sí o sí se producen muertes en ambos sectores. Muchos españoles se morían, se enfermaban inexplicablemente y muchos indios también se enfermaban inexplicablemente. Pero lo mismo te pasa a vos ahora si te vas a ir a Rusia y tomás agua potable de la canilla, la bacteria es distinta, es muy probable que te descompongas, ¿no es cierto? Ha habido casos de gente que lo han tenido que hospitalizar y dice, pero el agua que tomó usted era potable. Pero usted de dónde viene, de Buenos Aires. Bueno, sí, la bacteria es distinta. Eso pasa siempre. Entonces, ¿qué te iba a decir? Los ingleses operan y logran meter con sus logias la idea de separación en toda América y a su vez logran dominar los dos imperios paganos más populosos del mundo, India y China. Hace una maniobra gigantesca, un enroque político, y para manejar su poder no solo tenían que lograr acá logias, sino que tenían que lograr enfrentamientos internos y desacoplar la economía. Entonces, ya no le podías vender a China tus cueros. Se los tenías que vender a Inglaterra, al precio que decía Inglaterra, y en los fletes ingleses. No en el flete, en el galeón de Manila, que era un flete nuestro, entonces la plata del flete nos quedaba a nosotros. No. La plata del flete ahora le quedaba a los ingleses. Antes nos quedaba a nosotros, pero además la construcción de los buques mercantes nos quedaba a nosotros, porque en Cuba había un astillero donde se hizo la fragata más grande de España, que fue el Glorioso. Y acá en Corrientes también se hizo un astillero para crear barcos de pajeles, ¿no? Se dice al barco de transporte de mercadería, ¿no? Entonces, los ingleses operaron con mucha habilidad, dominan India, China, y acá fragmentan, ¿no? Entonces, nuestros países son prácticamente puertos con tierra alrededor. Es Buenos Aires con tierra alrededor. O sea, cómo opera económicamente, ¿no? Lo mismo Montevideo, lo mismo Chile, todo se va dando así, una cuestión portuaria. Pero si vos te fijás, los pueblos amerindios, sobre todo, o sea, los que tienen, los indígenas puros, los indígenas mezclados, la población de raza negra, no apoyan a los ejércitos revolucionarios. Si usted fija, por ejemplo, la guerra de independencia de Estados Unidos duró 4 años más o menos. 1776 la declaración hasta 1781 la batalla de Yorktown, 5 años. Y eso que Inglaterra estaba mucho más cerca, está en el mismo paralelo. Puede ir y venir más rápido. Y acá, en cambio, desde 1810, 1809, algo que ocurre ahí por Cochabamba, por La Paz en Alto Perú, hasta 1825, las resistencias indígenas contra la independencia duró hasta 1832 y
caso hasta 1840 y pico. Entonces vos decís, pero ¿cómo ese pueblo nativo, que cuando invadía a los ingleses se presentaban todos a pelear? Cuando los dinamarqueses intentaron invadir Buenos Aires también. ¿Vos sabés que hubo un intento de invasión dinamarquesa a Buenos Aires? No estaba... 1702. 1702, fíjate. Y los daneses querían comercializar acá. Pero entonces dicen, no, que vamos a pedir permiso en la Junta de Sevilla. No, se vinieron directamente. Y quisieron bajar por las malas. Y Buenos Aires tenía 3.000 habitantes, tenía un gobernador, ¿no? Éramos parte del virreinato del Perú, y el gobernador habla con caciques de la zona, que eran amigos, participaban de las ceremonias públicas, era muy común eso. Dice, mira, tenemos estos tipos que no son de acá. Y los indios fueron, no solo los indios con algún tipo de arma, con arcos y flechas, sino que se buscaban las familias, y en la costa se pusieron todos a gritar como descosidos, y los daneses dijeron, estos son un montón de salvajes, y pegaron la vuelta y se fueron. Después se fueron los indios, supuestamente tan salvajes, se fueron tranquilos a su casa, ¿no? Pero esa trampa fue genial. Y cuando los franceses intentaron invadir Buenos Aires en 1655 también. Mirá, eso es curioso, 1655 más o menos. En ese intento de invasión francesa a Buenos Aires, que se viene una fragata de guerra francesa muy poderosa y bloquea Buenos Aires. Y acá había 3 buques holandeses, los Países Bajos. Los Países Bajos formaban parte de la corona de España. Entonces el gobernador le pregunta, ¿ustedes van a ayudarnos a pelear? En tierra sí, pero en mar no podemos, porque nuestros mercantes tienen apenas algunos cañones. Contra una fragata, la fragata nos va a hundir a los 3. Entonces el gobernador dice, bueno, pero dentro de tantos días tiene que llegar una fragata de guerra española, porque por la fecha correspondía, ¿no? Entonces, los españoles tenían muy buena administración. Y bueno, esperemos. Y cuando se ve venir la fragata española, y si los holandeses se suben a sus mercantes, que estaban en el riachuelo de Buenos Aires, y salen también para apoyar, ¿no es cierto? Y ya cuando los franceses ven que la fragata de guerra española, los 3 mercantes holandeses pegaron la vuelta, ¿viste? Echaron por la borda todo lo que tenían y remaban hasta con las orejas para escapar. Ahora, ese pueblo, tan unido y tan valiente, ¿por qué no apoya a los ejércitos supuestamente libertadores? De hecho, San Martín se queja, dice, no consigo hombres para empuñar las espadas, dice. Y los jóvenes de la ciudad no quieren saber nada. Pero sí habían peleado esos jóvenes, habían peleado contra los ingleses. Y él decía que no, entonces se iban a buscar soldados a las pulperías, y por desafíos y pagándoles y demás, y algunos esclavos, bajo promesa de libertad. Lo que pasa es que los esclavos estaban casi todos libres. En algunas provincias el 90% de los negros eran libres, ¿no es cierto? Pero algunas familias dicen, no, mi hijo no te doy un esclavo. Entonces, si vos te fijás, el ejército de San Martín, la mitad son de raza negra. Y los relatos de los oficiales son muy crudos, dice, porque cuando iban cruzando los Andes y había que despertarlos a patadas para que no se duerman, porque hablan con cierto desprecio, ¿no? Esos hombres de raza negra, dice, se nos duermen y se mueren. Claro, pues no estaban, el hombre de raza negra es un hombre de zonas de calor, sí, ¿no es cierto? Entonces, para ellos los Andes era terrible. Y cuando llegan del otro lado, ¿te acordás que él dice, tuve que engañar a los caciques araucanos del sur de Mendoza, diciendo que iba a pasar por un lado para pasar por el otro? Porque yo sabía que los araucanos estaban con el rey. Entonces, cuando hay un discurso de San Martín diciendo 300 años de sometimiento, y se junta a 2.000 indios, ¿no? Del otro lado de Chile, hace un parlamento, ¿no? Y dice 300 años, no, de este lado lo hace. Y de los 2.000 se le fueron 1.800, se quedaron 200. Que por plata, por alguna cosa, cruzaban con él. Y del otro lado también, cuando quería hacer parlamentos con los indios, y decía, no, porque el yugo de la corona, los indios lo miraban diciendo, ¿qué yugo? Acá no hay ningún yugo. Yo como indio fabrico cosas que se venden en toda América. Me va bien. Y además, cuando tengo necesidades, organizo parlamentos con el gobierno de Santiago de Chile. Los parlamentos eran muy ceremoniosos, ¿viste? Muy de estilo español. Y los indios se sentían muy bien respetados. Y sus demandas eran atendidas. Eso es otro mito. Los indios dicen, pasa esto y aquello. Entonces, bueno, eso ha creado esta historia del genocidio, pero no es real.
Los que han creado genocidios han sido los ingleses, en todos los lugares donde han estado. ¿Qué diferencia? Por ejemplo, provocaron 6 millones de hindúes muertos de hambre para llevarse de alimentos para el ejército británico, ¿no? ¿Qué diferencias nos podés contar de las colonias inglesas a lo que eran las Españas de América? Mira, hay un dato visual que te permite verlo. En Estados Unidos, en las 13 colonias, que bueno, hoy son 13 estados de la Unión, no encontrás restos de edificación inglesa. No encontrás una ciudad hecha por los ingleses que hoy sea patrimonio común de la humanidad. Sí, está, ¿cómo se llama? El Salón de la Independencia en Filadelfia, creo que es, pero no mucho más. Sí. Entonces, en cambio, en la América Española tenés que ser como 30 lugares que son patrimonio común de la humanidad. O sea, Lima era toda una ciudad. La Ciudad de México también. La de Guatemala, la de Santa Fe, Bogotá. Todas vos ves que España venía instalada su civilización. Idioma, lengua, derecho romano, filosofía griega, religión, todo junto. Entonces, los pueblos en la América Española daban un salto cualitativo enorme. Sí, sí. Y además les permitía a las tribus aborígenes liberarse del yugo azteca, porque los aztecas sí eran un imperio sanguinario que exigía de las tribus cercanas doncellas para sacrificios humanos, para mejorar las cosechas, para que el sol saliera, ¿no es cierto? Una discusión que tienen unos aztecas con los españoles, decían que no sé por qué fecha del año, había que sacrificar a una doncella porque si no al día siguiente el sol no iba a salir. Entonces estaban desesperados los aztecas porque los españoles no vamos a sacrificar más a nadie, lo que ustedes hacen es una barbaridad, que mañana el sol no va a salir. Los españoles dijeron, quédate tranquilo, el sol va a salir. Al día siguiente el sol salió y se le quemaron los papeles, viste, a los aztecas. Porque el sol salió sin quemar a nadie. Entonces, pero vos ves que Hernán Cortés vence a los aztecas con un ejército formado por los indios, ¿no? Por la tropa española muy reducida, 400 tipos, nada más. Pero los indios de todas las tribus cercanas, de decenas de miles que se le ofrecían voluntariamente para pelear. De ahí que los indios de la zona de lo que es México, que se llama España, se cristianizan ellos solos, rápidamente. Vos pensás que en Tenochtitlán, en las pirámides, había una corteza de 5 centímetros de sangre de los sacrificios humanos. Se acaba eso y al año siguiente Hernán Cortés empieza a construir un hospital. El Hospital del Buen Jesús, que lo llamaban, no recuerdo el nombre. Hay un artículo muy interesante de Pablo Schurman en Infobae sobre Hernán Cortés que ahí lo pueden encontrar. Schurman es un extraordinario... Un saludo a Pablo. De Rosario, es rosarino. De Rosario. Y hizo el artículo de Pablo Schurman en Infobae, porque Pablo Schurman en Infobae les tiene que salir, es excelente, uno de los mejores que he visto. Entonces, hasta 1520 se hacía el sacrificio humano, a partir de 1520 se empezó a curar a la gente. Entonces, cuando los indios que lo ayudan a Cortés le dicen, pero ¿cómo es el Dios de ustedes? ¿Qué sacrificios pide? No, se sacrifica a él en la hostia. Era un concepto nuevo, ¿no? Pero ustedes lo matan, no, pero un sacrificio incruento, pan y vino se convierte en cuerpo, alma y divinidad. Cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos comer, y si estamos en paz con Dios, y luego, pero Cristo no muere. Entonces los indios dicen, es bueno, entonces ese Jesús es bueno, le decían. Y sí, bueno, entonces le decían, Jesús es el Dios bueno, porque el otro, que sacó era malo. Y entonces dice que los primeros misioneros hacen capillitas muy modestas, ¿no? El tema es que se le caían 5.000, 10.000 indios pidiéndosele bautizarse. Y entonces les enseñan el arte de la albañilería y empiezan a hacer unas iglesias fabulosas. Entonces vos te encontrás iglesias que tienen 5.000 habitantes, y una iglesia que tiene 4 o 5 siglos y es enorme y hermosa además, ¿no es cierto? A mí me sorprendía eso. Yo lo charlaba con un sacerdote mexicano que era indio, ¿no? Por lo menos 90% de su sangre era india.
Digo, pero ¿cómo tienen semejante iglesia en un lugar tan chico? Porque claro, pero dice que todas las tribus te pedían cristianizar a pleno. Dice, mis antepasados fueron y hablan con los misioneros y queremos ser también de su religión. Entonces, bueno, ser cristianos, queremos ser cristianos. Entonces, había que ser iglesia grande, si no, no entraba. Entonces, y además porque, me dice, usted piense que mis ancestros pasaron de ser víctimas de los aztecas, o sea, de evitar ser comidos, y de vivir en forma nómade, porque había que andar escapando, a poder construir, primero fueron iglesias, luego fue construir viviendas, y luego fue construir telares, y con telares tejer prendas para vestirnos, porque mis ancestros andaban desnudos, ¿cierto? Andaban desnudos y no les gustaba, porque cuentan los españoles, dicen, no les gusta estar así, lo que pasa es que no saben cómo solucionarlo, ¿cierto? Entonces, yo diría que había una identidad común bastante, bastante fuerte. Entonces, bueno, evidentemente los ingleses trabajaron sobre eso. Y para vencer, vos luego tenés que convencer a las nuevas generaciones. Y decir que todo antes era al revés. Entonces, no, los que gobernaban eran malos. Claro, los contemporáneos no te creen. Claro. Los hijos te creen un poquitito, los nietos un poco más, y los bisnietos dicen, no, los españoles eran malos, eran cosas del abuelo que los defendía. Dicen, pero el abuelo estaba con ellos. Sí, pero el abuelo no sabe nada, yo sé más, dicen el mocoso. Y después el chico se lo cree. Y después no ponerse a pensar, ¿no es cierto? Es decir, pero vos me preguntás la diferencia. Claro, vos no tenés patrimonio común de la humanidad de herencia anglosajona, y sí lo tenés de España. Entonces, vos ves que las leyes de Indias que promulga Isabel la Católica, luego Fernando el Católico, luego Carlos V y Felipe II, eran leyes de fuerte defensa del indio, y además con la idea de que se mezclen, mestícense, cásense españoles con indias, cásense indios con españolas, y se empiezan a casar, incluso se empiezan a mezclar con negros. Entonces vos tenés, por ejemplo, funcionarios de la corte virreinal en América, y en los distintos estamentos del Estado, incluso le llama la atención a los viajeros ingleses, dice, pero qué raro, dice, hasta vemos obispos de origen indio, que para la iglesia anglicana era impensable eso. Un obispo anglicano debe ser blanco. Dice, acá llegan obispos, que además era la máxima jerarquía social. Un obispo está por arriba de un noble, por ejemplo. Pero, por ejemplo, había nobles que la nobleza incaica pasa a ser parte de la nobleza castellana. Y los mismos incas se querían liberar del inca. Y pasan a nombrar inca al rey de España. Por eso cada rey de España, cuando era coronado en España, recibía a su vez el nombramiento de Lima como emperador inca del Perú, ¿cierto? Y se hacía una ceremonia donde lo suplía el virrey, porque además los reyes no viajaban, porque acordate que además, no es como hoy, yo, Felipe VI, que lo invitás para una ceremonia y amerita que venga, se toma el avión. Pero 14, 15 horas está acá. Aquella época eran meses. Entonces, y vos te encontrás que te encontrás con negros en la función pública, en universidades, como profesores universitarios también, ¿no es cierto? Otros siguieron de esclavos, ¿no es cierto? No es que todo no era todo igual. Uno me dice, bueno, pero las mujeres brillantes en el siglo XV tenías. Isabel la Católica llega reina, pero le disputa la corona a otra mujer, a Juana la Beltraneja, que era su sobrina. Y uno de los asesores más importantes de Isabel era Beatriz Galindo, otra mujer. Y uno me dice, bueno, pero esas mujeres brillantes eran excepcionales en el siglo XV. Los hombres brillantes en el siglo XV también eran excepcionales. Pero yo te pregunto, Bernardo, hoy también, los hombres y mujeres excepcionales, sabios, profundos, los hombres brillantes hoy son excepcionales. La gente sabe leer y escribir, ¿sí? Pero ni sabe lo que lee a veces. O lee poco. Te encontrás con universitarios que ya tienen errores de ortografía, no, ya tenían delito de ortografía, escriben mal manejo semántico, la morfología, de ortografía. Entonces la brillantez siempre fue excepcional.
hombres y mujeres brillantes hoy son excepcionales, en el siglo XV también. Pero había, y eran los que lo que pasa es que en el siglo XV eran los que dirigían. Claro, sí, ahora Los argentinos más brillantes, muchos son ilustres conocidos, son algunos buenos profesores, en algún colegio con suerte, ¿no es cierto? sí. Si no lo echan por no ajustarse a las directivas ideológicas del Ministerio de Educación de turno, del gobierno de turno, si a el anterior o el anterior, ¿no es cierto? Y se obtura eso, porque está planteada la dinámica para que cumplan un rol utilitario al poder, digamos, más que excepciones. No buscan excepciones, sino todo lo contrario. Por eso tenés también el problema en la formación universitaria. Hay un montón de situaciones que me dicen otros profesionales, arquitectos, médicos, me han dicho, abogados también, profesores de literatura, dice, no solo en las últimas décadas se ha profundizado la deformación, sino que cuestiones que ya vienen del iluminismo, ¿no? Hay fallas en la forma educativa. Entonces, con esta situación sanitaria, cada médico te dice una historia distinta. Y vos notás que hay fallas. Yo no médico, pero me doy cuenta cuando un médico es flojo, ¿viste? Que no tiene una formación muy sólida. Sí, Eso sí. lo noto cada vez más, ¿cierto? Entonces, eso es cada vez más notable. Lo mismo pasa con arquitectos, ¿viste? Que se van y se ideologizan en la universidad, pero después cuando te hace una pared se te cae. Porque la pared no es ideológica, tiene que estar bien hecha. Sí. La pared no es machista, ni feminista, ni izquierda, ni derecha. Tiene que estar bien hecha. Y ese es un problema que vemos hoy en la formación profesional, ¿no es cierto? ¿Y cómo es a futuro, no? Mira, hace algunas décadas, no tantas como la que venimos hablando, Perón dijo que el 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Claramente nos encontró dominados. Pero de aquí hacia adelante, ¿cómo lo ves? Hay un cierto resurgir de la hispanidad y de cierto revisionismo que, a ver, da otro sentido, aporta una cosmovisión que en este contexto de siglo XXI, donde las potencias son las que son, con esas características de territorio y de población inmensas, ¿no? Hay un potencial en la zona, en la región, que hace muchísimo que está dejado de lado y no se tiene en cuenta. ¿Vos ves alguna, cómo ves a nivel el potencial y qué expectativas tenés? Mira, justamente Perón, en el primer gobierno, estamos hablando del 46 al 52, tuvo reuniones con el presidente de Chile, que se llamaba Ibáñez del Campo, y las reuniones eran para planificar la reunificación. Entonces Perón decía, bueno, dice, la obra de los libertadores hay un error, ¿no es cierto? Quedó inconcluso, quedamos todos separados, y esto hay que solucionarlo. Y eso era un plan bastante firme. Ibáñez del Campo estaba de acuerdo. Entonces, había muchas reuniones. Incluso el embajador de Ibáñez del Campo se reunía con Perón, porque claro, reensamblar dos estados, son dos administraciones, dos monedas, ¿viste? Tenés que ver cómo enganchás los bancos centrales de ambos países, qué alternativa le encontrás a eso. Las Fuerzas Armadas, tal vez, por capacitación y demás, más o menos las podés ensamblar. Pero igualmente tenés que respetar también la simbología de estos 200 años, tenés que tener mucho cuidado de no afectar la sensibilidad de nadie, ¿no? Pero digamos, no es que lo haces en un papelito, hay que hacer una ruta de trabajo y de a poco, y capaz que es un plan a decir, bueno, vamos a reunificarlo y tenés que ir ensamblando de acá en un proceso a 5 años o a 10 años, ¿no es cierto? No es de un día para el otro. Y en Europa se dieron esos ensamblajes más de una vez en el siglo XX,
Pero viste, países que también formó parte del Sacro Imperio Romano Germánico, así que separarse, unirse, no era muy difícil, ya estaban acostumbrados a eso, ¿no? Sí. El Imperio Austrohúngaro también se separó, se unió, se separó. Entonces, más o menos que esa pertenencia a la civilización común le resultaba más fácil. Acá había que, además eran países más poderosos, eran 2 países subdesarrollados que ensamblarse. Y Getúlio Vargas, que era presidente de Brasil, apoyaba eso. Bueno, ahora me encontré curiosamente que a Bolsonaro le gustaría que haya una Hispanoamérica más poderosa, más reunificada, entonces que haya una Hispanoamérica poderosa con un Brasil poderoso, trabajando en tándem para cubrir toda Sudamérica, hasta Centroamérica, para enfrentar los conflictos del siglo XXI, ¿no es cierto? Pero acá no tiene interlocutores válidos, ¿no? Entonces, eso, hoy la reunificación de Hispanoamérica, uno me dice, no, pero usted ¿qué quiere que venga el rey de España? El rey de España tiene tantos problemas en España que no creo que quiera venir más que de visita. Pero la hispanidad debe buscar elementos de alianza, crear algún tipo de confederación que nos vaya llevando a compaginar nuestras economías, como tuvimos antes de la independencia. Ahí sí España puede cumplir un rol clave, abriéndonos a mercados en Europa, etc. Además, España puede aportar tecnología, porque tiene acceso a toda la tecnología europea, ni en parte a la tecnología americana. Las fragatas de guerra españolas son las mismas que las norteamericanas, así que para que te des una idea. Entonces, tendríamos que buscar cómo complementar las economías, hasta ver si se llega a algún tipo de moneda común, que se sustente sobre riquezas y proyectos comunes de desarrollo, con lo cual se iría lentamente valorizando año a año. Habría que completar nuestras Fuerzas Armadas, y evidentemente que sacar un montón de cosas que son de delirio en las administraciones sudamericanas. Gastos inútiles, gastos ideológicos. Nosotros tenemos el mar argentino con Inglaterra, una base china, y nuestro presupuesto militar es de $1.000 millones, pero para el de ideologías es de 20.000. Para muchachos, algo que no cierra, ¿no? No, porque los chinos sí piensan en cómo ocupar Hispanoamérica. Y tienen un plan que viene de la época de Mao Zedong. Entonces, Perón decía, el año 2000 nos encontraron unidos o dominados. Nos encontró dominados, sometidos de rodillas, yo te diría boca abajo y con una pistola en la nuca, por parte de las grandes potencias. El siglo XXI va a ser un siglo de fuertes enfrentamientos, donde no te va a servir de mucho tu problema de autopercepción, sino que está viendo si tiene, pero tiene enfrentamientos internos. Sí. Estados Unidos quiere ver cómo no caerse y junto con Inglaterra enfrentar a China. La India también está en un contrapeso contra China, que tiene por un lado cierta alianza con Inglaterra, pero busca una alianza con Francia, porque tampoco no le tienen ni cariño ni confianza a los ingleses. El Islam, bueno, es un problema, es que son para ellos mismos, la comunidad islámica es un queso gruyere que no sabes por dónde pueda salir, ¿viste? Tipos moderados, tipos radicalizados, en fin. Israel, que tiene problemas de continuidad histórica en la zona, ¿cierto? Pues, diferentes enfrentamientos que tiene. Entonces, Rusia, que ahí aparece como una Dalí del cristianismo también. Chile, pero no puede del todo, ¿no es cierto? Porque digamos, ha crecido económicamente, pero tiene problemas, tiene una pirámide de población invertida, tiene graves problemas de todo tipo, ¿no es cierto? Tiene reclamos por patentes y por un montón de temas en la Organización Mundial de Comercio, tiene problemas graves. China no es que viene paulatinamente creciendo y todo dice, bueno, en 2050 el mundo va a ser China. No es tan así. China va a un descenso de población importante en este siglo, va a tener la mitad de la población. Entonces, va a tener una población envejecida y tiene distintos tipos de problemas. Y la India viene creciendo firmemente también, ¿no es cierto?, como contrapeso. Entonces, es un mundo convulso. Yo no sé si la Patagonia Argentina y la Araucanía chilena no terminan siendo una moneda de cambio entre chinos, ingleses y algún otro país que por ahí entra en juego, ¿no?
Entonces nosotros, para poder enfrentar esos desafíos, deberíamos pensar en hacer algún tipo de reunificación. O sea, primero complementarnos. Y luego yo creo que no podemos ser 20 países en América. En América debemos ser 3 países. Uno que unifique lo que era parte de Nueva Granada, o sea, Colombia, Venezuela, tal vez Ecuador y Panamá. Centroamérica tal vez podría estar unido a México. Y luego el resto, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, también en un solo país. Entonces, digamos, 3 países grandes, poderosos, más o menos con 120, 140 millones de habitantes cada uno, y con una alianza con Brasil y con España. Entonces, bueno, ahí ya tenés otro poder militar y otro poder. El siglo XXI va a ser un ciclo de conflictos militares, ¿no? Eso es una realidad. No es que me guste o no me guste, es así, ¿viste? Como vos y yo no somos melenudos. Ah, pero nos gustaría, ¿viste?, tener el pelo de John Lennon, pero no lo tenemos, ¿viste? La realidad es esa. Me gustaría tener el pelo de Larralde, ¿viste?, o de alguno de los Beatles, pero no lo tengo, la realidad. Se me volaron las tejas y ahora tengo una hermosa pista de aterrizaje de mosquitos. Entonces, en esa circunstancia creo que volver a ver el origen hispánico es importante. Por eso también tenés quienes operan en contra. Entonces sale López Obrador diciendo España, los crímenes, y dice cosas. Además, él es étnicamente español, es de Cantabria, es otro origen. Y además dice cosas que no son ciertas, ¿no? Y cuando los historiadores dicen, pero señor presidente, ¿usted de dónde saca esos datos? Pues esos datos en realidad fue así, así, así. Y dice, no, yo tengo otros datos, y nunca menciona fuentes, ¿no? Pero él le hace un gran daño, porque México es el país hispanohablante, el país que tiene más hispanohablantes en todo el mundo. Hoy te diría que el idioma español es un idioma americano que también se habla en España. Pero para juntar la cantidad de hispanohablantes que tiene México, vos tenés que juntar la población de Argentina, Colombia y España. Tiene como 120 millones, más todo lo que tiene Estados Unidos. Entonces, con ese potencial de habitantes, y yo lo pondría, si yo fuese presidente de México, bueno, vamos a liderar Hispanoamérica, vamos a crear miles de ingenieros, de científicos, de economistas, de empresarios, para ir buscando una unión y crear un liderazgo económico, ¿no?, que empuje, que ayude a Hispanoamérica y también le ayude a México. Y no andar quejándome de Hernán Cortés, pasaron 500 años. Mira, por ejemplo, vos tomás el intercambio comercial entre Inglaterra y Alemania, es enorme. Eso genera cerca de 1 millón de fuentes de trabajo para Inglaterra y para Alemania, ¿no? Y los tipos, cuando hacen intercambio, un empresario inglés y un alemán, intercambian, yo te vendo esto, el otro me vende aquello, no se ponen a pensar que hace 70 años las fuerzas aéreas de ambos países se reventaron a tiros en el cielo. Ya pasó. Los holandeses en Puerto de Rotterdam, en su puerto, cuyo mercadería llega hasta Alemania, y productos alemanes que salen por ahí. Y vos sabés que los holandeses se ponen a pensar, no, pero en el año 40 el ejército alemán nos invadió. Pasó hace 80 años, no le interesa a nadie. Quedan algunos ancianos que recuerdan aquel hecho como un hecho que ya pasó. Sí. Y acá sale López Obrador a hablar que hace 500 años, Hernán Cortés, además diciendo cosas que no ocurrieron. Paró los crímenes y los sacrificios humanos que hacían los aztecas y construyó un hospital. Entonces, bueno, que se deje jorobar. O sea, no sabe historia. Y con eso le quita a su pueblo la posibilidad de ser un gran líder, un país líder. Le quita el liderazgo. Nosotros tenemos que dejarnos de jorobar que si a 500 años hubo un soldado español que maltrató a un indio, qué sé yo, y tal vez el indio también lo maltrató a él. Pasaron hace 500 años. Si no te sirve para planificar de acá hacia adelante. El tema de la leyenda negra antiespañola hay que borrarla, porque además es mentirosa. Te dirían un 90%, 95%. España le aportó a los pueblos de América el 90% de la dieta cárnica y cerealera. Los pueblos de América le aportaron tomate, cacao, chocolate, tabaco, etcétera, ¿no? Pero los pueblos de América no tenían, por ejemplo, animales de tiro, un tractor, que sería un buey, o caballo, no tenían. Para los incas el animal de tiro era la mujer. La mujer tenía que arrastrar todo. Le guste o no le guste. Era la propia o esclavas. Eran esclavas y las esclavas tenían que hacer ese trabajo. Y no les gusta. ¿Y qué le importaba al inca? No le importaba en absoluto. Vos estudiás el sistema incaico, y un sistema bastante totalitario, ¿no? Las libertades individuales no existían.
Dice, no, pero son grandes pirámides. Está bien, hoy un dictador puede tener una flota de aviones de combate muy, muy modernos, ¿no? Pero no te da muchas ganas de vivir ahí, ¿no? Sí. Corea del Norte tiene más de 60 submarinos. Y bueno, importante, una flota importante, sí, pero ¿cuánta gente emigra a Corea del Norte? Nadie. Nadie está tratando de cruzar la valla para meterse en Corea del Norte y pedir refugio, que es ser norcoreano, no existe. Entonces, lo mismo pasaba con los incas, la gente trataba de escaparse. ¿Vos sabés por qué el indio del sur, de lo que es Chile y Argentina, le decía Huinca al blanco? No. ¿Viste que le decía Huinca Renanco? Sí, sí. Huinca Renanco, que es el sur de Córdoba, ¿no? De Córdoba, sí. Y Huinca Renanco se traduce como cristiano muerto. Pero en realidad, Huinca no era cristiano, era el que viene de los incas, o sea, el que viene de afuera. Porque esos indios, araucanos, boroganos y boliches, se habían escapado del imperio incaico. Por eso habían llegado tan al sur y por eso tenían todo rechazo con el que viniese de afuera. Cuando llegaron los españoles, los rechazan. Pero no porque fuesen blancos, cristianos no tenían la más remota idea de qué era. Sí, les notaban la piel de otro color, era la única diferencia. Sino que venían de afuera, ese era el tema. Cuando al final los españoles logran dominar algunos y les muestran temas civilizatorios que no les viene a jorobar y que le empiezan a organizar, a enseñarles a sembrar y a traer nuevos animales para comer, ahí los tipos empiezan a cambiar su paradigma y dicen, bueno, esto es otra cosa. Y empiezan lentamente, en un plazo, durante 300 años, empiezan a adoptar costumbres españolas. Hay caciques, por ejemplo, que se puede estudiar teología, ¿no? Que resulta muy interesante. Aprenden a escribir su idioma. El araucano no se escribía. Pero ahora decís, bueno, escribo, y yo cacique escribo una nota que con un mensajero, que ahora es a caballo, porque ahora los españoles están a caballo, se lo mando al cacique de la otra tribu. Pues sí, es un papelito. Sí, pero que tal no existía antes. Sí. Capaz que los dos caciques se manejan por WhatsApp. Si no me gusta WhatsApp, paso a Telegram. Pero todo el tipo se manda una punta a la otra, Telegram. No existía nada. Los mensajes eran orales y a pie. Y después el mensaje, para ser exacto, pudo ser en papel. Y además pudo ser a caballo. ¿Te das cuenta? Eran cambios tecnológicos muy importantes. Porque ya no era un lenguaje hablado. Era un texto escrito que tenía la firma del cacique. Entonces era un documento. Entonces eran órdenes explícitas. Entonces fue un cambio de paradigma enorme. Por eso esos indios, durante los parlamentos que van creando con los españoles, durante 300 años se van adaptando. E incluso cuando alguna tribu, por picardía, quería violar el pacto, era reprimida por las otras tribus. Cuando había alguna tribu o un grupo de indios delincuentes, como pasa en toda sociedad, los españoles reclamaban a los caciques que habían firmado el último parlamento, y los caciques, quédense tranquilos, nos arreglamos nosotros. Y lo iban a buscar los indios, a los indios que habían hecho algún tipo de desmán. Y ojo, era terrible, era mejor que lo agarren los españoles, porque lo agarraban los propios indios y los ejecutaban, ¿no? Sin piedad. Sí. Entonces, esos indios luego pelean contra San Martín en la guerra. San Martín declara el fin de la campaña en Chile en 1919, pero eso no es su imaginación. Porque sé que en 1927, 1827, yo dije 1819, ¿no? 1827 los capturan Carmen de Patagones, un malacano, y ponen la bandera española. Entonces le ponen esta, que vos ves acá, sí, que son las aspas de Borgoña. Esta bandera, pues ya tiene una bandera extranjera. No, señores, esta bandera es bandera oficial en el ejército argentino. Y es bandera oficial de los indios de Chuquisaca en Bolivia y en Puerto de Valdivia en Chile. Los indios de Chuquisaca, cuando Cochabamba, cuando protestan ante el gobierno, sacan la bandera sacan las aspas de Borgoña. Y los del archipiélago de Chiloé, cuando protestan ante el gobierno de Santiago, ¿viste los gobernadores a veces reclaman por la coparticipación federal, ¿cierto? Que no les llegó la plata, hacen algún tipo de reclamo. Bueno, en Chile pasa lo mismo. Y los habitantes de Chiloé bajan la bandera de Chile y suben la roja igualda y salen a la calle con esta bandera. Yo me acuerdo de una declaración de un alcalde de Chiloé
quejándose al presidente de Chile, no me acuerdo, hace muchos años, no me acuerdo qué presidente era, ¿no? Así que no me digan si la izquierda o derecha, no sé, era algún presidente de Chile hace por lo menos 10 o 15 años. Y acá le dice, le recuerdo que fuimos chilenizados a la fuerza, pero esta era nuestra bandera anterior, ¿eh? Así que cumplan con la coparticipación federal, cumplan con lo pactado, cumplan con Chiloé, ¿no es cierto? Y lo hace sin ningún problema, ¿no? Yo he conocido, se llama chilotes, ¿cierto? El habitante de Chiloé, Sí. y que tienen, porque son de sangre huiliche, son de origen huiliche, las tribus, y bueno, que somos muy hispanistas, son como españoles con sangre india, ¿no? Y te lo dicen la manera de hablar, las costumbres, los ven muy cristianos también, y además les encanta esta bandera, usan y a veces sacan, o sea, ahí está la bandera, digamos, hay una variante que en las puntas de las aspas tiene un emblema militar. Entonces son las aspas coronelas. Y los chilotes, cuando se enojan con el gobierno de Chile, sacan esa, con la punta coronela, o sea, muestran una bandera militar. Sí, mirá. En Chile, vos notás que en Hispanoamérica hay muchas reacciones. A López Obrador también los mexicanos se llevaron a la Plaza del Zócalo, lo llenaron de aspa de Borgoña. En Lima también. Sobre todo en Arequipa es muy común. Los peruanos de Arequipa, que son de sangre incaica, te llenan una plaza con aspa de Borgoña para recordarle al gobierno que debe cumplir con lo pactado, ¿no es cierto? Los argentinos, como tenemos más inmigración europea, nos han creado un discurso que es un discurso para el inmigrante. Es decir, Bartolomé Mitre, Vicente López tuvieron que crear un discurso tuvieron que crear el mito artúrico local. ¿Viste? El mito del rey Arturo es el mito fundacional de Inglaterra. Ustedes creen que el rey Arturo existió. Si es mito, leyenda, si existió o no existió, no importa. Para el inglés, el rey Arturo existió. Guinevere existió y Camelot en algún lado de Inglaterra estuvo, ¿no? Entonces acá había que crear un mito fundacional de los nuevos estados. Y para eso empiezan a crear, tirar una historia que al comienzo no miente mucho, porque claro, los tipos escribían, pero estaban Estaban contemporáneos. Estaban vivos. Entonces los tipos mienten un poco. Pero más, Vicente López cuando compone el himno, es una exageración, habla de España, su pérfida y él. Entonces, al final de eso termina sacándose, porque nada de eso era cierto. Mira, el compositor de la música era Blas Parera. Sí. Blas Parera era peninsular. Vicente López también era español, nacido acá, hijo de españoles peninsulares. Pero Blas Parera era peninsular, era de Cataluña. Y compuso el himno, algunos dicen que fue medio a la fuerza, ¿no? Porque era un profesor de música que vivía acá. Y entonces tiene algunos elementos de una sonata de Mozart, tiene distintas inspiraciones. No es plagio, no son inspiraciones de... Pero el tipo en 1817 apenas pudo, cargó a la mujer y los chicos y se rajó, no quiso ser argentino. O sea, el compositor de la música del himno nacional argentino no quiso ser argentino. Esto es una locura. Estamos entrando en guerras civiles que no existían, porque no había guerras civiles en América. Si no, la guerra conquista habían pasado 300 años. Como te digo, si los holandeses con los alemanes, con los ingleses hacen negocio y hace 80 años se estaban matando a tiros, ¿no te das cuenta? Plantear que Alemania, Holanda e Inglaterra no pueden hacer negocios porque hace 300 años tuvieron a hacer. La paz de Westfalia, tenés que ir ya muy lejos. Los tipos te van a decir, ¿qué importa? Ya pasó. Nos miran incluso nosotros como un pueblo medio infantil, ¿no? Entonces, ahí me perdí, retomamos la última parte. La organización constante a que nos lleva a esa dinámica. Blas Parera se va, y se va primero a Brasil y luego se va a Cataluña. Está enterrado en el osario de pobres del cementerio de los monjes capuchinos. Está ahí. Pero fíjate, vos entras a la Recoleta, donde están todos el procerato argentino, y no encontrás la tumba de Blas Parera. ¿Qué le pasó a este hombre? Entonces, este gobierno de Roca, sin cambiar el himno, ¿no? Y le sacan todas esas frases antiespañolas, y fíjate que la letra del himno nuestro, sí suena bonita, pero no queda claro si nos independizamos. Da lo mismo si nos independizamos de España, puede decir que nos independizamos de Noruega, de Finlandia,
Claro, no dice nada. Y había que modificar la música, había que readaptarla. Entonces Pedro Esnaola, lo contratan a Pedro Esnaola, que era un músico muy profesional, incluso mejor que Blas Parera, y el tipo la va recomponiendo toda. Pero la música que cantamos hoy no es la de Blas Parera, es la de Pedro Esnaola. Sí, basada en la de Blas Parera, pero le tuvo que meter, ¿viste? Arreglar compases y Sí. sacar y meter corcheas y bemoles, ¿viste? Y Esnaola también es de familia. De hecho, él se había ido también, vuelve después de España por una circunstancia particular y después ya se queda acá con un tipo muy inteligente, lo nombraron para todos los cargos públicos que estaban vacantes, fue un tipo muy capaz. Fue hasta presidente del Banco de la Provincia, que era como un tipo no era banquero, pero era inteligente y lo pusieron ahí. Hizo un buen trabajo incluso. Trabajó para Rosas, trabajó para todos los gobiernos. Entonces la historia nuestra no es como la que nos cuenta. Ahora, después de la Guerra de Malvinas, en la Guerra de Malvinas se ve una impronta hispanista. Guatemala nos ofrece regimiento de alta montaña, Cuba nos ofrece submarinos y aviones de combate y 6.000 soldados entrenados para el frío. 6.000 soldados que habían sido entrenados en Siberia, estaban aclimatados para el frío. Venezuela nos ofrece fuerzas armadas completas, Panamá, Nicaragua, un montón de países. En España se llenó el consulado argentino de voluntarios que querían venir a pelear, ¿no es cierto? Los españoles nos pasan los datos de cómo funcionan los aviones de combate ingleses, ¿no? Pero Perú nos envió un escuadrón de cazas Mirage. Entonces, claro, cuando se detecta eso, dijeron, acá hay que cambiar los planes de estudio. Entonces, los chicos en la escuela primaria no conocen las invasiones inglesas. Yo di una charla sobre las invasiones inglesas y digo, ¿dónde estudió todo eso? En cuarto grado. No, pues en cuarto grado yo ya sabía todo eso. Después le agregué cosas, después análisis, ¿no es cierto? Que seguí investigando, pero el grueso, te diría, lo había aprendido en la escuela primaria. Todo eso se borra. Cuando era el momento justamente de enseñar no solo las invasiones inglesas, sino enseñarles la primera guerra de Malvinas de 1770, que fue una victoria nuestra. Sí. Y que éramos en aquel momento virreinato del Perú y la flota rioplatense salió del puerto Maldonado, provincia de Montevideo, hoy República Oriental del Uruguay. Si vos das ese mensaje, empiezas a ver a la gente, éramos un país común. Y además, en algún momento, las Islas Malvinas dependieron administrativamente de la Capitanía de Chile, la cual a su vez era parte del Virreinato del Perú, como lo éramos nosotros. Entonces, fíjate, si vos das ese mensaje, decís, bueno, caramba, en realidad somos un solo país dividido artificialmente. De hecho, Ibáñez del Campo y logran unificar una parte, que es la superficie superpuesta de la Antártida. Un sector chileno y un sector argentino que se superpone, y lo declararon binacional. Sector argentino-chileno. Sí, además. Creo que cuando ambos fueron derrocados, ese acuerdo creo que fue derogado, ¿no? Lamentablemente. Pero tenemos una historia muy maquieta, muy conocida, muy inventada para que no tengamos sentido de civilización. Pues si un joven entiende que somos herederos del Imperio Romano, de los que cree la continuidad. Pero a ver que teníamos un destino común, que vos salías de Uruguay y llegabas a Chile o a Honduras y no cambiabas de sistema monetario, caramba. Sí. Y que podías haber nacido en Uruguay y ser funcionario en Honduras. ¿Cierto? O, como te dije, de acá. Pero también el último gobernador de Yucatán fue rioplatense, por ejemplo, mirá qué curioso. Sí. Y de Filipinas, que era parte de México, México tuvo dentro de su administración 8 gobernadores de origen filipino, que habían nacido en Filipinas y le tocó gobernar una nueva provincia de México, de Nueva España, ¿no? Entonces, y empezás a ver que todo el sur de Estados Unidos está plagado de edificios españoles. Fíjate que hay 2 estados de Estados Unidos, el de Alabama y el de Florida, que todavía usan esta bandera, la bandera del estado, la espada de Borgoña, ¿no? Es más, el primer día de Acción de Gracia no fue el que hicieron los peregrinos del Mayflower, que es lo que venden los yanquis, ¿no? Fueron los españoles de Menéndez de Avilés en la Florida, que conocen a los indios, se ayudan mutuamente para comer, para conseguir alimentos, los españoles nuevos productos, los indios los incorporan, los indios les ofrecen pescado, luego aparece el ganso o la oca,
y tuvieron una cosecha muy buena. Podemos, como se con una misa y una gran comilona, y comían, viste, indios con de Belén, con soldados, todos sentados juntos, en perfecta fraternidad. El segundo día de Acción de Gracias fue en Texas, con Juan de Oñate, otro español, y recién después, 50 años después, aparecen los peregrinos de México. Bueno, los ocultan. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos. No te... ahí te vuelvo a ver. ¿Escuchar? Sí, te escucho. Hubo presidentes como Taft, William Taft, John Kennedy o Ronald Reagan que dijeron, no, pero si Estados Unidos se independiza por la ayuda de España. Que Luis Gonzaga, José de Galvez, todos fueron y ayudaron para que, con armamento, con dinero, con espías, etcétera, para que se pudiera enfrentar a los ingleses. Hay una batalla, la de Pensacola, que es una victoria española sobre la flota inglesa, que permanece con suministros a Washington, ¿cierto? Cuando Washington era triunfante en Nueva York, entra al lado de él Bernardo de Galvez en otro caballo, a la par. Y Washington dice, sin Bernardo de Galvez no hubiéramos logrado nunca, porque además Washington no era un buen militar, no era un tipo brillante. San Martín elige el proyecto inglés de independización y de balcanización, pero San Martín era brillante. Si San Martín y Washington se hubieran enfrentado en igualdad de condiciones de tropas, San Martín ganaba. Entonces, pero Bernardo de Galvez era un buen militar y es el que le deja las batallas a Washington, que lo ayuda a ganar. ¿Cierto? Pero acá la gente, te digo, la independencia de América fue una secesión de América, fue una gran guerra civil impulsada por los ingleses, y esto coinciden historiadores de todos los colores, porque el Partido Conservador usaba esta bandera, ¿es cierto? Pero Manuel Ugarte, que había sido marxista que participó en la primera internacional con Lenin, si que era marxista sin duda, decía lo mismo. Hispanoamérica es un solo país y la independencia fue una guerra civil. Y lo mismo dijo Jorge Abelardo Ramos, de Izquierda Popular, ¿no es cierto? Plaza Alberti también de su propio partido. Pero luego lo han dicho personas peronistas, Perón decía lo mismo, Irigoyen decía lo mismo, ¿no es cierto? Algunos líderes conservadores también dijeron lo mismo, los nacionalistas dijeron lo mismo, tanto los nacionalistas laicos como el nacionalismo católico, ¿no es cierto? Todos terminan coincidiendo lo mismo, algunos liberales también reconocen, dicen, no, en realidad éramos un solo país y nos enfrentamos. Fíjate que los dos ejércitos, por ejemplo, el ejército revolucionario, ¿no? O independentista, usaban banderas verdes. Los realistas usaban esta bandera, que sigue siendo bandera del regimiento patricios, y de 5 unidades del ejército. La bandera de los Estoy ahí. La bandera fue celeste y blanca. ¿Pero se me escuchó lo último que dije? No, lo último no te escuché. Bueno, decía, los realistas usaban esta bandera, Sí. que es la bandera de la dinastía de los Habsburgos, o de los Austrias, como le dicen también, ¿no? Que es bandera oficial en 5 regimientos del ejército argentino, todavía hoy. Sí. Pero el ejército revolucionario usaba la azul, celeste y blanca, que son los colores de la Casa de Borbón. Sí. Claro, pero es de la Casa de Borbón, o sea, se usaron las banderas, los dos ejércitos estaban enfrentados, y los dos usaban banderas con los colores de las dos dinastías españolas. ¿Cierto? No es que había una bandera que se fabrica de la nada. Sí, la bandera de Colombia es una bandera de la nada, que la toma Venezuela y Ecuador. Es una bandera que incluso no tiene una vexilología, un origen genuino, es un dibujo que alguien hizo. Con la bandera de Chile pasó algo lo mismo. La de Uruguay es una mezcla de la nuestra con la de Estados Unidos, pero bandera genuina, al comienzo todos usaban la bandera azul, celeste y blanca. Entonces los dos usaban las banderas españolas. De hecho, la bandera del Perú es una variación de esta. Se la fue variando hasta la actual bandera del Perú. Pero la bandera del Perú es una bandera con los colores de la Casa de Austria, de los Habsburgos. Se obtenían en España y acá. Y nuestra bandera, la Centroamérica, tiene los colores de la Casa de Borbón. La bandera de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, son todos variaciones de la Argentina. De hecho, la toman de la bandera argentina. La primera bandera del Paraguay también fue así, luego la cambiaron. Y la bandera de Chile también, creo que la azul es por la Casa de Borbón, pero todos toman de... Es decir, por eso era una
fue una guerra civil, ¿cierto? Si no, no entendés por qué España no mandaba soldados, no podía mandar muchos soldados de España porque tenía problemas internos. Los ejércitos realistas los ganan los indios. Los indios manejaban cajas de ahorro propias. Y ellos el mejor camino para el sur. Y en este momento dicen, vamos a parar. Y vos tenés que buena parte de los generales realistas eran caciques, por ejemplo. El general realista Agustín Agualongo o Antonio Navala Huachaca eran indígenas. Preparados, ilustrados, intelectualmente muy superiores, de una manera inglesa se lo denunciaban, ¿no? Pero vos lo tenés a Goyeneche y Pío Tristán, que peleaban contra Belgrano, también americanos. Habían estudiado en España, Pío Tristán había sido compañero de Belgrano en Salamanca. De hecho, se tratan bien, después de la victoria de Belgrano en Salta de Tucumán, Pío Tristán es tomado prisionero, pero lo trata muy bien, se tratan como amigos, ¿no? De hecho, tienen charlas políticas sobre lo que va a ocurrir, y Pío Tristán dice, guarda que esto va a ser un desastre. Y Belgrano, que tenía problemas de salud, empieza a ver que esto estaba generando todo un problema, una discordia. De hecho, tiene un problema con Francisco Borges, gobernador ¿cómo se llama?, de Santiago del Estero, y le dice, el santiagueño le dice, escúchame, estamos haciendo una revolución que al final es a favor de los ingleses. Yo quería hacer una revolución nada más que contra el liberalismo español. Pero no esto que estamos haciendo. Y Belgrano, que tenía muchos problemas de salud, en un rapto de error, lo manda a fusilar. Manda una partida para fusilarlo, se arrepiente, manda otra detrás para que paren la condena. Tenía un montón de problemas. Dice que tuvo hidropesia, sífilis, en fin. Entonces, un comandante militar enfermo también tiene reacciones de acuerdo a su estado de salud. Y manda detrás una partida para impedir la ejecución y llega tarde. Llega con horas de retraso y lamentablemente lo habían matado. Y terminamos un siglo XIX de guerras civiles en toda América. Guerras civiles que no habían existido en los 300 años de Imperio Español en América. Y además con un empobrecimiento feroz. El nivel económico de Perú y de Ecuador tardó en recuperarse un siglo, 100 años. De recuperarse al nivel que habían tenido en 1820, pero el desarrollo económico que ellos tenían con China lo perdió desde el arranque. Vos pensás que con la independencia Perú redujo su economía a la 15ª parte. Es un señor que gana, no sé, 150.000 pesos hoy y al mes siguiente pasa a ganar 10.000. Lo destruiste económicamente ese tipo. Entonces, esa fue la realidad. Entonces, los gobiernos también han creado una historia mentirosa para justificar su fracaso. Vos tomás, Argentina llega a 200 años con problemas. Sí, bueno, sí, hubo gobernantes que algunos lograron tal cosa, otros lograron tal otro, ¿no es cierto? Pero incluso esos gobernantes que hicieron parte de sus periodos pueden ser buenos, o parte de su obra es buena, y hay sectores que no lo ven como buenos. Sí. Pero hay gente que lo ama y gente que lo odia. Y Irigoyen es lo mismo. Sáenz Peña, que logró el voto universal también, para algunos buenos y para otros malos. Roca unificó, integró la Patagonia al Estado argentino. Unos lo aman y otros lo odian. Sí. ¿Cierto? Entonces, fíjate que no conformás a todos. Pero ese mismo problema lo tenés en toda América. Entonces, no es que tenemos 200 años nosotros para atrás. 200 años multiplicado por los 20 países, son 4.000 años de gestión administrativa fallida, donde dejamos de ser importantes en el mundo, no somos relevantes. En cambio, hasta la independencia nosotros éramos relevantes. Los ingleses venían, los molíamos a palos. Cuando llegaron a Cartagena de Indias en la actual Colombia, que quisieron invadir también. Los ingleses recibieron una paliza, la cual no se recuperaron por décadas. Cuando intentaron invadir, y además, ojo, siempre los vencimos en inferioridad de condiciones. Porque en Buenos Aires la tropa nuestra, una tropa bisoña, pero se lo derrotó. Sí. En Cartagena de Indias, Blas de Lezo, que era el comandante español, un almirante, tenía 3.000 hombres. 1.000 eran soldados, 1.000 eran vecinos y 1.000 eran indios. Y enfrentó a 27.000 ingleses y los derrotó. Eso en 1741. Pero en 1780 hay un fuerte en Nicaragua que todavía está, y el comandante muere y la hija se hace cargo, que tenía 19 años, Rafael Herrera.
y dirigió a 200 soldados españoles contra 5.500 ingleses y los derrotó. Esta Rafaela inteligentísima, que buscaba con los soldados crear como elementos flotantes en el agua con alcohol y se los tiraba a los barcos, ¿viste? Ingleses para tratar de quemarles, y le metía brea, los volvía locos. Pero Inglaterra perdió en ese combate más de 2.000 hombres. Y España que lo perdió la mitad, de 200 lo quedaron 100. Tuvieron que ir los ingleses. Entonces, pero si vos te fijas, en la batalla de Trafalgar, 1805, pelearon 15 sudamericanos, de países que hoy serían Uruguay, Argentina y Chile. Y en 1808, parte de los soldados que pelearon acá, que habían sido capturados por los ingleses de Montevideo, para Inglaterra luego hace una alianza con España contra Napoleón, entonces los devuelven, que eran por lo menos 800 hombres. Yo hice un programa ayer en mi canal, Historia con Patricio Lons, que es muy interesante. Se formaron 3 escuadrones, y esos militares, algunos eran el cuerpo de gallegos de Buenos Aires, pero otros eran paraguayos, y puede que haya habido chilenos, uruguayos y argentinos. No existían ni Chile, Uruguay y Argentina, ¿no? Pero lo digo para ubicarlos geográficamente, ¿no? Y se destacaron, y la unidad del Tercio de Gallegos de Buenos Aires fue la unidad más condecorada del ejército español en la guerra contra Napoleón. Y los españoles dicen que los jinetes criollos eran excelentes, eran mejores que los jinetes españoles, que eran muy buenos, ¿eh? Eran muy buenos, la caballería española era muy buena. Decían, estos naturalmente son mejores. Así que fíjate que la unidad más condecorada del ejército español fue rioplatense. Después de guerras civiles españolas, el militar más condecorado del ejército español también era de lo que se llamaba provincia Córdoba del Tucumán. Ahora son 2 unidades, ¿no? En el momento se llamaba Córdoba del Tucumán, que era Concha, hijo del general Gutiérrez Lacha, que había estado con Liniers, junto con Liniers habían derrotado a los ingleses, y luego son fusilados por la Junta de Mayo, ¿no? Eran las cosas que pedía Inglaterra. Además, los fusileros que los matan a ellos ahí en Cabeza de Tigre eran fusileros ingleses que habían quedado acá. Entonces, fíjate cómo la historia muestra, ¿no? Y bueno, fíjate, el militar más condecorado del ejército español era rioplatense, y la unidad más condecorada del ejército español también. Entonces, ¿por qué? Porque no se veían, como decía, el tipo que estaba allá, había nacido acá, pero estaba allá y le parecía lo más natural, decir, como invadieron los españoles, invadieron los franceses, invadieron Napoleón, vamos a pelear. No decía, no, pero yo en realidad vengo. San Martín peleó en 17 batallas contra los franceses, como oficial español. Cuando los ingleses lo conocen, después de la batalla de Bailén, empiezan a hablar, él participa en la logia masónica de Cádiz, lo llevan a Portugal. Portugal funciona como una estación inglesa. Iba a Inglaterra, y Inglaterra viene una fragata Canning para acá. Por eso él tampoco quiere que Chile mande diputados a Buenos Aires, porque Pueyrredón le dice, manda diputados de Chile, y entre chilenos, rioplatenses, con la banda oriental y todo, elegimos un rey. No, Chile tiene otro destino, ya está arreglado con Inglaterra. A cambio de los puertos que le van a Inglaterra va a ayudar a que Chile desarrolle su industria, cosa que no ocurre nunca. Entonces nuestra historia tiene bastante cuento. Yo creo que nosotros debemos revisarla, no con un sentido de añoranza, porque los imperios no vuelven, el Imperio Romano no volvió nunca. Volvió con Carlomagno un tiempo, vuelve con el Sacro Imperio Romano Germánico un tiempo, vuelve de alguna manera con el Imperio Austrohúngaro, pero son distintas unidades geográficas. Vuelve un espíritu. O sea, la Unión Europea, bueno, tiene algo del espíritu del Imperio Romano, que es la idea de una Europa unida, y más o menos, porque es una visión más bien mercantilista, ¿no? No de civilización. Entonces los imperios no vuelven, pero sí puede volver algún concepto de unidad, algún concepto de alianza. Inglaterra ha hecho una alianza muy fuerte con Australia y con Estados Unidos para la nueva alianza militar que han hecho desde Australia, apuntan a China, ¿no es cierto? Entonces, es el Imperio Británico, y de alguna manera, obviamente la fuerza militar más grande la va a poner Estados Unidos, pero los otros también ponen. Entonces, nosotros tenemos que pensar en algún tipo de alianza económica, alianza política, alianza militar. Imaginás que Hispanoamérica con España unidos, más lo que hay en el sur de Estados Unidos, estás hablando de más de 500 millones de personas. Si Estados Unidos con 300 tiene Hollywood, nosotros no podemos tener una industria cinematográfica
que estas historias de nuestros grandes logros también, no este cine llorón que suele ser. La India lo hace. India produce más cine que Hollywood. Y los hindúes dicen, somos 1.200 millones, ¿por qué no podemos hacer una industria cinematográfica de acuerdo al gusto de los hindúes? Es una industria cinematográfica enorme, es más grande que la norteamericana. Entonces, también que es de consumo propio, exportan poco, ¿no? Porque es otro estilo. Pero con su mercado han logrado una industria importante. Podemos tener una NASA común, ¿no es cierto? De agencia espacial común, proyectos satelitales comunes. Y eso lo podríamos hacer aliados. Entonces, se acabarían todos estos discursos de negro legendario, de la leyenda negra antiespañola. Cortés se murió hace 500 años, ya basta, muchachos. Tenemos que ver qué vamos a hacer en el siglo XXI. Nos van a comer los grandes poderes. Chile, no te ocupas de Hispanoamérica. Se lo dijo Mao Zedong al Che Guevara, cuando Che Guevara lo fue a ver. Pero no, por nosotros calculamos que a partir de 2030, 2040, a Sudamérica la vamos a ocupar. Decían. Una visión a 80 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos y ver qué vamos a hacer. Y tenemos una ventana de tiempo, estos próximos 20 años, enfrentamientos entre China y Estados Unidos, ¿viste? Están medio distraídos, tenemos que aprovechar para reacomodar nuestras fuerzas, ¿no? Pero necesitas otra clase de gente. Yo creo que los dirigentes políticos que tenemos en Sudamérica, lamentablemente, y de todos los partidos, tomás los partidos gobernantes y las oposiciones más importantes, y son todos culturalmente flojos, no entienden de geopolítica, no entienden cómo se maneja el mundo, no entienden de economía, no entienden de educación, no entienden de lo que es el poder militar, que es lo que te sostiene un país. Un país existe y es poderoso si tiene fuerzas más poderosas. Olvídate, si no, no existe. Si no, te puedes convertir en el Principado de Mónaco. Está bien, el Principado de Mónaco no necesita fuerzas armadas. Con un territorio como nuestro, donde además todo el mar está ocupado por Inglaterra, y vos necesitas. Entonces, tenemos que cambiar todos nuestros paradigmas. Si no y esto hay que pensar con mucha sangre fría. Algunos me dicen, no, porque usted añora otra cosa ni nada. Porque podés añorar, qué sé yo, si perdés un ser querido ahora, ¿cierto? Si te muere alguien querido, bueno, añorás. Lo que veo, tomo la historia para aprender del pasado, para entender lo que me está pasando en el presente y para planificar a futuro, ¿cierto? No es que va a volver la corona española, bueno, no puede. Porque esas cosas no vuelven. Sí, podía ser aliada nuestra, y eso sí servía de mucho, ¿cierto? Digo, bueno, espero que con esto a tus amigos les haya quedado claro un poco lo que fue nuestro pasado y plantearte que hay que pensar en serio una propuesta de país para tener destino. Si no, no vamos a tener destino. Muchísimas gracias, Patricio. Fue un gustazo charlar con vos. Y bueno, quedamos en contacto. Y bueno, también gracias a los chicos de Encuentro Itinerante por invitarme. Y bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo grande, Patricio. Te encuentran en Historia con Patricio Lons en YouTube. Y me repetís el portal nuevo. Comunidadhispanista.com. Bien, lo vamos a poner. Y después, bueno, le digo a todos tus amigos, primero, si no están de acuerdo conmigo, no maten al mensajero, Bernardo, que me invitó. Y segundo, si escuchan y les interesa, no respondan caliente. Piensen todo lo que dije. Sí. No, la segunda intención. La intención es lo que les dije, ¿cierto? La Patria Grande, un proyecto que lo tuvieron Irigoyen, lo tuvieron Perón, lo tuvo Iván del Campo, lo tuvo Pérez Jiménez en Venezuela, ¿no es cierto? Lo tuvo García Moreno en Ecuador, ¿no es cierto? Torrijos. Hubo mucha gente que pensó, de alguna manera, el aprimo en Perú también lo pensó. Entonces, yo no decía, no, pero a mí no me gusta Irigoyen, pero te gusta. La cuestión es que nosotros debemos pensar en algún tipo de reunificación. Lo diga Perón o un antiperonista, da lo mismo para el caso. La idea sigue siendo lo mismo. Porque si no, no tenemos destino. Creer que los países no se suicidan es falso. Muchos países en la historia han desaparecido. Por inoperancia, por ceguera, por no entender la realidad. El imperio Constantinopla cayó porque estaban discutiendo el sexo de los ángeles, ¿no? De ahí vienen las discusiones bizantinas cuando tenían el ejército romano a las puertas de Bizancio, ¿no? Cuidado que los países pueden desaparecer y con eso desaparece el futuro y la esperanza de nuestros hijos, ¿no?
Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, Bernardo, y a todos tus amigos, un saludo grande, y ya saben, si entran en comunidadhispanista.com, hay incluso algunos libros en PDF liberados para los que quieran consultar, y suscribirse a mi canal Historia con Patricio Lot, donde trato este tema desde varias ópticas, incluso de ópticas económicas, políticas, históricas. Un abrazo. Abrazo grande, que tengan buenas tardes.